En el corazón de Madrid, entre antiguas calles de piedra y el ritmo vibrante de la ciudad moderna, vive la historia de un hombre sencillo cuya vida trascendió el tiempo. No fue rey ni guerrero, sino un humilde labrador que con su fe profunda y su generosidad incansable se convirtió en símbolo espiritual de todo un pueblo. San Isidro Labrador representa la unión entre el trabajo y la fe, entre la humildad y la grandeza. Su historia, llena de milagros y devoción, forma parte esencial de la identidad de Madrid y de España, recordándonos que la verdadera trascendencia nace de la sencillez y del amor al prójimo. En el corazón de España, donde los rascacielos de Madrid se alzan junto a calles de piedra que guardan siglos de historia, vive la memoria de un hombre cuyo nombre se ha convertido en parte del ADN de una ciudad y de todo un país. No fue un emperador, ni un pontífice, ni un noble con títulos de oro. Fue simplemente un labrador, un hombre humilde que pasó de arar la tierra a ser venerado como el patrón de Madrid. Este es el relato de San Isidro Labrador. Su historia comienza alrededor de 1082, en la época en que Madrid se llamaba Mairit y formaba parte del territorio almohade. Nacido con el nombre de Isidro Merlo y Quintana, pertenecía a la comunidad mozárabe, cristianos que vivían en tierras gobernadas por los musulmanes, manteniendo firmes sus creencias y costumbres ancestrales. De joven, trabajó como saorí, un buscador de manantiales que sabía encontrar agua en medio del suelo seco de la meseta castellana. Más tarde, se convirtió en labrador para familias nobles como los Vargas, quienes confiaban en él para cuidar sus campos de trigo y cebada. Isidro se casó con María Toribia, una mujer tan devota como él, quien después de su muerte sería canonizada como Santa María de la Cabeza. Juntos tuvieron un hijo, pero la vida les reservó una prueba temprana cuando el pequeño falleció joven. Una pérdida que fortaleció aún más su fe y su compromiso con los demás. Su día a día giraba siempre en torno a dos pilares fundamentales: el trabajo honesto del campo y una devoción que llegaba hasta lo más profundo de su ser. Se levantaba antes del amanecer, cuando aún las estrellas brillaban en el cielo, para caminar hasta la iglesia de San Andrés y asistir a la misa. Solo después se dirigía a las tierras, donde pasaba horas arando con sus bueyes. Sus compañeros de trabajo alguna vez le acusaron de descuidar sus deberes por pasar tanto tiempo en oración, pero hubo quienes presenciaron un milagro que silenció todas las críticas. Mientras Isidro oraba, ángeles vestidos de blanco aparecían para guiar sus bueyes, haciendo que sus surcos fueran más rectos y sus cosechas más abundantes que las de cualquier otro labrador de la región. La generosidad de Isidro era tan grande como su fe. Dividía su sueldo en 3 partes iguales, una para mantener a su familia, otra para la iglesia y la tercera para ayudar a los pobres que encontraba en su camino. En los inviernos duros, cuando la escasez llegaba incluso a las aves del campo, él esparcía grano de trigo por los caminos para que ninguna criatura pasara hambre. Esta compasión no pasaba desapercibida y la gente empezó a hablar de sus gestos como de obras de un hombre tocado por Dios. Con el tiempo, los relatos de sus milagros se extendieron por toda la región. Uno de los más conocidos es el milagro del pozo. En su casa, junto a la iglesia de San Andrés, donde vivía con María, no había agua cerca para abastecer a su familia ni a sus animales. Un día, mientras oraba, Isidro cavó el suelo con su azada y de repente brotó un manantial de agua cristalina, agua que aún hoy se considera milagrosa y que muchos fieles acuden a beber para buscar curación o consuelo. Otro relato cuenta cómo, en un día en que no tenía más que un pan y unas aceitunas para su almuerzo, se encontró con un grupo de mendigos hambrientos. Sin dudar un solo instante, les ofreció su comida. Y cuando empezaron a repartirla, el pan y las aceitunas se multiplicaron hasta que todos comieron a saciedad. También se cuentan historias de curaciones. Sanó a personas con enfermedades incurables, calmó dolores que los médicos no podían aliviar, e incluso se dice que hizo regresar a la vida a un niño que se había ahogado en un río cercano. Durante el asedio almohade a Madrid, cuando la ciudad estaba a punto de caer y la hambre azotaba a sus habitantes,
Isidro huyó junto a María hasta Torrelaguna y en varias ocasiones su fe fue la que les permitió sobrevivir, encontrando alimento en lugares donde nadie más lo habría buscado. Isidro murió en 1172 a una edad avanzada y fue enterrado en el cementerio de la iglesia de San Andrés. Allí reposó su cuerpo durante 40 años hasta que en 1212, después de una aparición en la que el santo pidió que su tumba fuera abierta, los fieles exhumaron sus restos y descubrieron algo extraordinario. Su cuerpo estaba incorrupto, conservado tal como lo había dejado la muerte, un signo que la Iglesia Católica considera una señal clara de santidad. Desde ese momento, el culto popular a Isidro se extendió como la pólvora. La gente empezó a llamarlo San Isidro, aunque aún no contara con la canonización oficial, y muchos acudían a su tumba para pedir su intercesión. El rey Alfonso Beito de Castilla, después de ganar la famosa batalla de las Navas de Tolosa en 1212, una victoria que marcó el inicio del fin del dominio musulmán en la península ibérica, declaró haber recibido la ayuda de San Isidro y ordenó que su imagen fuera venerada en todas las iglesias de Castilla. El proceso para la canonización oficial empezó en 1562, pero fue en 1593 cuando el rey Felipe II impulsó los trámites con fuerza. El monarca afirmaba que cuando era niño había sufrido una grave enfermedad y que solo la intercesión de San Isidro lo había curado. El Papa Clemente VIII recibió la petición, pero en esos tiempos, después del Concilio de Trento, los procesos de canonización eran más rigurosos que nunca, y los investigadores debían comprobar cada detalle de la vida del candidato, especialmente cuando se trataba de un leigo con una historia basada principalmente en tradición oral. A pesar de las dificultades, el apoyo de la corona española y de las élites madrileñas fue fundamental, y finalmente, el 12 de marzo de 1622, el Papa Gregorio XV canonizó a San Isidro Labrador junto a otros grandes nombres de la espiritualidad española: Santa Teresa de Ávila, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Felipe Neri. Más tarde, en 1960, el Papa Juan XXIII lo declaró patrón de los agricultores de toda España, reconociendo su legado como hombre del campo que había llevado su fe hasta las tierras que trabajaba. Hoy en día, los restos de San Isidro reposan en la imponente colegiata de San Isidro, en el centro de Madrid, donde miles de fieles acuden cada año para rezar, pedir su ayuda o simplemente sentirse cerca de su presencia. Pero la devoción a San Isidro no se limita solo a los muros de la iglesia. Cada 15 de mayo, Madrid se viste de fiesta para celebrar su día. La tradición incluye grandes procesiones por las calles, donde la imagen del santo es llevada con mucho cariño por miles de madrileños vestidos con ropa tradicional. También se celebran romerías, peregrinaciones, hasta el santuario de San Isidro en Torrelaguna, el lugar donde él y María vivieron durante el asedio. En las plazas de Madrid se instalan casetas con música tradicional, comida típica como el cocido madrileño y las tortillas de patata, y actividades para toda la familia. Muchos agricultores de toda España también celebran su día, ofreciendo gracias por las cosechas y pidiendo protección para sus tierras y animales. San Isidro Labrador sigue siendo hoy más que un santo. Es un símbolo de la unión entre la fe y el trabajo, de la humildad que puede mover montañas y de la solidaridad que debe unir a las personas. Su historia nos recuerda que los grandes legados no siempre vienen de quienes ocupan los puestos más altos, sino de aquellos que vivían su vida con coherencia, generosidad y fe inquebrantable. En cada procesión, en cada oración, en cada campo que se aran en España, la memoria de este simple labrador sigue viva, conectando el presente con el pasado y recordándonos que la grandeza está en cómo tratamos a los demás y en cómo vivimos nuestras creencias.